amigos, soy Triana otra vez y hoy día vamos a hablar de un nuevo tema de matemáticas. El primer tema del que quería hablarles es sobre la multiplicación de factores iguales. Para poder orientarnos o localizarnos, ubicarnos dentro de este nuevo tema, les recomiendo que dibujen dos cuadrados, porque vamos a hacer un ejemplo con dos cuadrados. Uno de 4 centímetros por 4 centímetros y otro de 6 centímetros por 6 centímetros. O sea, agarren una regla en un papel y dibujen 4 centímetros un lado, 4 centímetros otro, 4 el otro y 4 el otro. Y lo mismo hacen en el de 6 centímetros. Una vez que hayan hecho esto, les quiero contar una historia. Yo tenía dos amigos, Luisa y Raúl, y entre los tres estábamos organizando un evento, pero ellos dos estaban encargados de hacer tarjetas de invitación para el evento. Y habían dos opciones. La primera opción era hacer tarjetas de 4 centímetros por 4 centímetros, y la segunda opción era hacer tarjetas de 6 centímetros por 6 centímetros. Eran cuadradas las tarjetas, pero no sabían por cuál irse, no sabían cómo decidirse. Y yo les recomendé que la tarjeta sea por lo menos de 30 centímetros cuadrados, o sea, el área de la tarjeta. Y para lograr saber cuál de estas dos opciones cumplía con los requisitos, lo que quiero que hagan ahora es dibujar líneas de 1 centímetro por cada uno de sus cuadraditos, así, chiquititos. Como lo ven acá, agarren algún color diferente al que han usado para dibujar el cuadrado para poder diferenciarlo y hagan lo que dice ahí. Una vez que hayan terminado de hacer eso, o sea, si necesitan un poquito más de tiempo pongan pausa y después continuamos, pero una vez que hayan terminado de hacer eso, lo que quiero que hagan es que cuenten cada una de las unidades que hay dentro de los cuadrados. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y que hagan lo mismo en el de 6 por 6 centímetros. Van a darse cuenta que en el de 4 centímetros la respuesta fue 16 y que en el de 6 centímetros la respuesta fue 36. Y esa respuesta que ven ahí es el área del cuadrado. Y el área del cuadrado habíamos pedido el requisito que por lo menos sea de 30 centímetros cuadrados, por lo que la tarjeta que terminó haciéndose fue la de 6 centímetros por 6 centímetros. ¿Cómo se formula esto en una ecuación matemática? Se hace 6 por 6 es igual a 36, pero la real forma de hacerlo bien, de hacer una fórmula matemática que sea de la multiplicación de factores iguales, es poner 6 y un 2 arriba, o el número de veces que está multiplicando. En este caso, para sacar el área, siempre se multiplica el mismo número por sí mismo. Entonces, 6 al cuadrado, y eso me va a dar 36. Entonces, cuando vean el número de acá, cuando vean un número que tiene un numerito arriba a la derecha chiquitito, en este caso 2, se multiplica ese número por 2. Si lo ven más grande, si ven un 3 o un 4, se multiplica ese mismo número por la cantidad de veces que sale en el número de arriba. Y bueno, para multiplicarlo 3 veces el mismo número, por ejemplo, utilicé un cubo para demostrarlo visualmente y que sea más fácil de entender. Por ejemplo, en el caso de un cubo, el área de un cubo se saca de una forma distinta, porque ya no se trata solamente de un lado, sino de 6 lados. Para dibujar un cubo, hagan un cubo ustedes también. Se dibuja primero el cuadrado y después 2 cuadraditos más. O sea, son 3 lados los que tienen que dibujar. Y para sacar el área, lo que se hace es primero sacar el área del cuadrado, nada más. En este caso yo he hecho un cubo de 2 por 2 cada lado. Entonces sacamos el área del cuadrado central. El área en este caso es 4, porque como ven, hay 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Una vez que tienen esto, se tiene que multiplicar ese 4 3 veces por sí mismo, para poder sacar el área del cubo. ¿Y cómo se escribe eso? 4 con el numerito arriba de 3. Como lo vayan simplificando, se hace 4 por 4 por 4 y la respuesta es 64. Entonces el área del cubo en este caso es 64. Pasando a los ángulos y triángulos, quería comenzar explicándoles cómo se dibuja un cuadrado según los ángulos. Los ángulos de un cuadrado siempre van a ser exactamente iguales porque sus lados son exactamente iguales. Y cuando queremos que dos lados sean iguales, el ángulo también tiene que ser el mismo. Lo mismo pasa con algunos triángulos. Por ejemplo, el triángulo equilátero tiene los 3 ángulos exactamente idénticos porque sus 3 lados son exactamente iguales también. Eso es lo que
lo que distingue al triángulo equilátero del resto. El triángulo isósceles, por otro lado, se distingue porque tiene dos ángulos iguales y dos lados iguales, pero un lado que se diferencia y un ángulo que se diferencia. Y el triángulo escaleno es el que no tiene ningún lado ni ningún ángulo igual. Después, los tipos de ángulo. Eso es importante también para poder comprender cómo se forman todas estas formas, porque el principal ángulo que tienen que saber es el ángulo rectángulo. Con este ángulo se hacen los cuadrados, se hacen los rectángulos y se hacen algunos triángulos también. Y el ángulo rectángulo es el ángulo que es exactamente perpendicular, así. Es como una T, literalmente, y se hace perfectamente igual. El ángulo acutángulo, por otro lado, es un ángulo que es más chiquito, o sea, es menor que 90 grados, es así, se ve así, más chiquito que esto. Y el ángulo obtusángulo es el ángulo que va más allá del 90 grados, o sea, de acá solamente puede irse para allá. Y así es como se diferencian estos tres ángulos, que son los principales. Después, quiero pasar a la clasificación de los cuadriláteros. Primero tienen que saber que dentro de esa clasificación hay un montón de formas diferentes. Hay, por ejemplo, los rectángulos, que son como cuadrados, pero no todos los lados son iguales. Tienen dos lados iguales y dos lados iguales, pero no los cuatro. De ahí está el cuadrado, que ya sabemos que tiene todos los lados, todos los ángulos idénticos. El rectángulo sí tiene los ángulos iguales. De ahí está el rombo, que es como un cuadrado, pero girado, que las puntas van arriba y los lados también. Y el romboide, que es como un rectángulo, pero de lado. De ahí pasamos a los trapecios. Está el trapecio rectángulo, que tiene tres lados con ángulo recto y uno que va en diagonal. De ahí está el trapecio isósceles, que tiene dos lados iguales así, pero el de abajo y el de arriba o el del costado, como lo vayan a dibujar, son diferentes. Tiene dos lados en diagonal iguales y los otros dos son de largos diferentes. De ahí está el trapecio escaleno, que tiene un ángulo rectángulo, tres ángulos rectángulos y de ahí cae. Y después pasamos a los trapezoides. El trapezoide simétrico es como un diamante, es la forma de un diamante, que se ve muy bonito, muy simétrico, como lo dice su nombre. Y el trapezoide asimétrico no tiene una forma, es simplemente así. Así lo dibujan con todos los ángulos diferentes, todos los lados diferentes. Y esa es la base para poder entender después cómo trabajar con todas estas formas. Y nada, fue un gusto poder enseñarles este nuevo capítulo de matemáticas y ya nos vemos la próxima.